Bien, muy buenas noches a todos y a todas, a todos los internautas que están conectados con nosotros. Vamos de inmediato a dar inicio a este 13º Congreso Dominicano de Historia, y para dar la apertura al mismo, vamos a escuchar primero al maestro Bolívar Troncoso Morales, presidente del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Ungría Morel y presidente también del Instituto de la Sección Nacional Dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, que conjuntamente con las demás instituciones que nos acompañan esta noche, las cuales serán mencionadas en breve, pues hemos tomado la iniciativa de realizar este 13º Congreso de Historia Dominicana. Adelante, señor Bolívar. Muchas gracias. Muy buenas noches, distinguidos participantes, expositores, asistentes a este 13 Congreso Dominicano de Historia. Este año, a propósito de los 200 años de la ocupación haitiana, con el título La ocupación haitiana del 1822, mitos y realidades 200 años después. En este momento, la alianza entre el Museo de Historia y Geografía, bajo la dirección del directo amigo y compañero de estudio, don José Guerrero. Por favor, los micrófonos lo ponen en pausa. La Escuela de Historia y Antropología de nuestra alma mater, Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la dirección de nuestro querido exalumno Camaño, y la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, especialmente la Comisión de Historia, que por primera vez en la historia de este organismo, que va a cumplir próximamente 100 años, tenemos a un presidente y una vicepresidente de la sección nacional de la Comisión de Historia, y a la vez presidente y vicepresidente de la Comisión Panamericana de Historia. O sea que en el doctor Filiberto y la doctora Reina, por primera vez nuestro país está, a partir de este mes de enero y hasta el año 2025, ocupando un puesto en el Consejo Directivo Panamericano del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces, con esas noticias, damos bienvenida a este 13 Congreso que había tenido una pausa que no se entiende, lamentablemente, y que gracias a esta alianza tripartita, a el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Ungría Morel, al Plan LEA del Listín Diario, la Academia Dominicana de Historia y otras alianzas con el Ministerio de Educación, a través de los organismos o los institutos y universidad de capacitación que tiene este ministerio. Estamos retomando un congreso que desde sus orígenes, creado por doña Vilma Benzo, siendo directora del Museo de Historia y Geografía, crea este congreso, repito, con una periodicidad de 2 años. En este 2022 lo estamos retomando, y lo estamos retomando gracias, repito, a estas alianzas
a este equipo de la Comisión de Historia con un vigor extraordinario y un deseo de trabajar no solamente para nuestro país, para la historia de nuestro país, sino Hispanoamérica. Damos gratitud eterna a este equipo que ha logrado volver otra vez a retomar nuestro Congreso Dominicano de Historia con un tema relevante, pero también damos las gracias a los 10 expositores que tanto en la noche de hoy como en la mañana de el próximo día, miércoles, vamos a tener un plato fuerte en materia de historiadores de alto nivel con el análisis de estos 200 años de la ocupación haitiana con unos planteamientos de alto interés y de alto nivel para los investigadores, para los científicos y para el sistema educativo nacional. De manera que gratitud a todos los que de una u otra manera han participado, a los expositores, y que este evento, al iniciarse de nuevo, se convierta en un antes y en un después para trillar la investigación historia con los altos niveles y estándares que requiere nuestro país y nuestra Hispanoamérica dentro de estos nuevos paradigmas de estas jóvenes generaciones de grandes investigadores de la historia dominicana. Muchísimas gracias, buenas noches y los mejores éxitos para este extraordinario evento. Bueno, los que tuvimos la oportunidad de conocer a doña Vilma Benzo de Ferrer, sabemos que tenía una personalidad pues difícil de olvidar. Ella nació en San Pedro de Macorís en 1929 y viene del sector privado y logró tener una licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Santo Domingo. Fue vicepresidenta de este Instituto Panamericano de Geografía e Historia, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, Orden al Mérito Juan Pablo Duarte Sánchez y Mella, y como directora del Museo Nacional de Historia y Geografía, tuvo una gestión de 14 años, en la que precisamente instituyó este Congreso de Historia con una periodicidad de 2 años. Ella hizo 10 congresos y quiero darle la buena noticia de que en los archivos del museo he podido encontrar 3 archivos que dejó Ches y 4 de doña Vilma, donde he podido ver por arriba algunas de las ponencias de esos congresos que no se publicaron. Así que eso promete mucho. Ella participó, bueno, estuvo en el Archivo General de Indias. De sus 4 obras sobre Colón, Bánica, Bayaguana, El Pasajero de India es una obra clásica que es citada por todos los grandes estudiosos del mundo colombino y de la historia inicial del Nuevo Mundo. Aparte de los congresos de historia, ella no dejó fuera la geografía. Sus viajes a toda la geografía nacional fueron apoteósicos, fueron extraordinarios. Yo pude ser guía en algunos de ellos. Marcó una pauta a seguir, no solamente para el público en general, sino sobre todo para el sector educativo. Y bueno, en fin, ella logró pues darle la continuidad al museo que ya José Checheco y Pedro Julio Santiago habían comenzado. Doña Vilma es una personalidad. A mí siempre me gustaba verla cómo ella hablaba con Emilio Cordero Michel, de quien tenemos un grato recuerdo, pero la personalidad de Emilio era muy fuerte y ella cuando hablaba con él, señores, había que ver cómo Emilio se ponía, como yo digo, de limón agrio a limón dulce. Realmente extraordinario este evento. Su memoria lo merece eso y más. Así es que realmente felicitar a los organizadores y a todos los expositores. Muchas gracias. La sección nacional dominicana del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, en este 13 Congreso de Historia
ha decidido, conjuntamente con la Facultad de Humanidades, Escuela de Historia y Antropología y el Museo de Historia y Geografía, llevar a cabo este 13 Congreso dedicado al tema de la ocupación haitiana del 1822, y decidió por unanimidad dedicar este Congreso a quien fuera el alma creadora de los Congresos Dominicanos de Historia, doña Vilma, una mujer extraordinaria, una mujer encantadora, una mujer que sentó precedentes en los congresos de historia del país, y por eso estas instituciones se honran en este momento en entregar este reconocimiento post-mortem a su hijo y a su nieto, que hacemos formal entrega para perpetuar en estos congresos a una extraordinaria mujer dominicana, cariñosamente doña Vilma. Doña Vilma Benzo de Ferrer fue la segunda directora oficial del Museo Nacional de Historia y Geografía, y su labor fue sencillamente ejemplar. No solamente dedicó a unas excursiones científicas por toda la geografía del país, sino también con sus congresos, pues abarcaron toda la historia dominicana. Es realmente un honor para el museo hacer este homenaje merecido, sobre todo por su labor de investigadora, y que también aportó con sus propios recursos personales a la labor de esta institución. Así que en buena hora para doña Vilma. Doña Vilma es un paradigma no solamente de la mujer dominicana, sino del estudio de las ciencias históricas y geográficas. Ella le da inicio a los congresos como espacio abierto para la discusión de las ideas en el plano histórico. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se siente complacida de participar a través de su Escuela de Historia y de la Facultad de Humanidades en el 13 Congreso de Historia Dominicana con la temática Los 200 años de la ocupación haitiana. Es ella el paradigma a seguir y es una mujer que debe ser emulada por toda la mujer dominicana y la sociedad dominicana. Doña Irma, estamos con usted y usted está en la gloria donde está Dios. Siga iluminándonos desde allá. En nombre de la familia Ferrer Benzo, agradecemos al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, al Museo de Historia y Geografía, a la Facultad de Historia de la UAS, al Instituto de Investigaciones Históricas, por este homenaje a doña Vilma, quien consagró su vida a la promoción de las ciencias sociales y las humanidades y la llevó por todos los rincones de la geografía nacional. De corazón, muchísimas gracias. Nuestro conferencista magistral es el doctor Roberto Casá. Es una personalidad, uno de los grandes historiadores dominicanos. Aquí nosotros lo reconocemos como uno de los historiadores más impactantes de nuestra historia. Graduado de licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría, tiene un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de numerosos libros, sería prolijo mencionarlo a todos, pero ahí están uno de sus libros, como es Los Taínos de la Española, Dictadura, Capitalismo y Dictadura, La Rebelión de los Capitanes, Viva el Rey, Muerte al Mal Gobierno, Antes y Después del 27 de febrero. En fin, son muchos títulos que el doctor Casá ha publicado. Y además de eso, el doctor Casá es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, pasado presidente de esta academia. Creo que en el periodo 2003, 2004, por ahí, fue presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y desde el año 2006, si no recuerdo mal, el doctor Casá fue nombrado director general del Archivo General de la Nación, y ahí es donde se ha destacado sus grandes iniciativas, porque este archivo estaba prácticamente vuelto un desastre, y hoy es una de las instituciones modelo, no solamente de nuestro país, sino de toda América, mediante el rescate y la digitalización de documentos que se estaban perdiendo, que se estaban extraviando, incluso algunos con mala fe. Y hoy podemos decir que tenemos en el Archivo General de la Nación
una auténtica revolución archivística encabezada por el doctor Casá. Nosotros nos sentimos muy complacidos de que sea la persona que nos dé la conferencia magistral. El archivo ha publicado cientos de libros. Debo decir que ninguna otra institución en la historia dominicana ha publicado más libros novedosos, algunos reeditados, etcétera, más libros que lo que ha publicado el archivo en los últimos 10, 12 años que ha estado al frente el doctor Casá. De manera que, sin más preámbulo, el doctor Roberto Casá nos va a dictar la conferencia magistral en este tema tan interesante como es la ocupación haitiana de Santo Domingo. El título de su exposición es La integración de Santo Domingo al gobierno haitiano. Adelante, doctor Casá. Muchísimas gracias. Es un honor ser el que primero haga una exposición por invitación de los profesores Bolívar Troncoso y Filiberto Cruz. Me siento muy honrado. Quiero felicitarlos de todo corazón por el logro de recuperar la tradición de los Congresos Nacionales de Historia Dominicana abierta por doña Vilma Benzo de Ferrer, a quien también justicieramente se dedica este evento. Yo creo que es muy prometedor que estos congresos se retomen y se hagan de nuevo una práctica continua para el esclarecimiento de problemas y episodios de nuestra historia. En el día de hoy voy a limitar mi intervención, por razones obvias de tiempo, a lo que es la inserción de Santo Domingo al Estado haitiano. Y en ese sentido, planteo que lo que me va a interesar es el proceso en el interior del Estado haitiano que condujo a la decisión de anexar la vieja colonia de Santo Domingo en el momento en que ya estaba en proceso de declinación y cuando sobreviene, como lo voy a explicar con brevedad, un cambio político, el 1 de diciembre de 1821, y en segundo lugar, voy a limitarme a revisar las principales medidas tomadas por el régimen haitiano a partir del 9 de febrero de 1822, basado en publicaciones que se encuentran principalmente en la colección de la Biblioteca Nacional de Francia, periódicos haitianos como el periódico oficial Le Telegraphe, y sobre todo, por el momento, por una cuestión de tiempo, de rapidez, para poder confeccionar el texto que ya les remití al profesor Filiberto Cruz, aunque todavía sujeto a ciertas modificaciones, la recopilación de las leyes y actos del gobierno haitiano, hecha muchos años después por quien había sido una especie de embajador haitiano tanto en Inglaterra como en Francia, Listan Pradín. Yo trabajo sobre todo los tomos 3 y 4 de Listan Pradín, pero en definitiva, sobre todo el 3, porque en el curso de esta exposición, es decir, en esta ponencia, me limito exclusivamente a los actos del gobierno haitiano en el año 1822. Sería ilusorio en poco tiempo aspirar a sucesivas medidas y sucesivas situaciones complejas y delicadas que cada una de ellas requeriría un tiempo mínimo prudente, como por ejemplo la ley del 8 de julio de 1824, para poner otra, el episodio de la rebelión de los Alcarrizos, la negativa de los dominicanos a participar en el pago
de la deuda impuesta por el edicto del rey francés Charles X y la negativa de los dominicanos a acatar las disposiciones del Código Rural de 1826, concebido para contribuir al pago de esta exorbitante deuda de 150 millones de francos. Miren, de hecho, algunas de estas situaciones están ya prefiguradas en lo que sucedió en los meses posteriores a febrero, desde febrero hasta diciembre, donde en lo fundamental me detengo, ya que en esos meses Boyer delimitó con claridad los rasgos institucionales y proyectó el tipo de concepción en los diversos aspectos que tenía sobre la llamada parte del este, es decir, Santo Domingo, ya considerada una porción similar, o por lo menos deseablemente similar, dentro del Estado haitiano. Es decir, las políticas de Boyer en meses ya prefiguran lo que sería el desempeño hasta del mismo presidente hasta 1843, enero del 43, cuando cae del poder, es sacado del poder o empieza el proceso de su salida del poder. Y esto se puede resumir en el hecho de que, a pesar de los elementos progresivos que objetivamente trajo aparejada la ocupación haitiana, esta no pudo resolver los puntos que requerían la plena integración de los dominicanos al Estado haitiano. De hecho, como es bien sabido, José Núñez de Cáceres, en el discurso que pronunció el mismo 9 de febrero, a raíz del intento de entrega de las llaves de la ciudad al presidente de la República de Haití, vaticinó la imposibilidad de la fusión política que veremos en pocas palabras. Está más expuesto, claro, ya en el documento entregado al profesor Cruz, que era el propósito de los dominadores haitianos. Es decir, la integración plena, más aún la fusión sociocultural de instituciones, en fin, en todos los ámbitos de los dominicanos como haitianos. Esto, por supuesto, ha sido objeto de muchos análisis, no vamos a revisarlos, pero ya desde el siglo XIX una mentalidad de profundo espíritu democrático, como Pedro Francisco Bonó, hizo el señalamiento de que el error básico del Estado haitiano radicó en no haber propuesto una federación con los dominicanos que hubiese mantenido la autonomía cultural y de instituciones. De hecho, uno de los generales más capaces y más importantes de Haití, Guy Joseph Bonnet, que se sepa por su memoria, fue el único hasta ahora que ya vaticinó también la imposibilidad de la fusión. Pero el propósito era la fusión cultural y la integración de usos, costumbres e instituciones plenamente a las existentes en la República de Haití. Para entender esto y ver los detalles de esta política del Estado haitiano desde el 9 de febrero, debemos remontarnos a algunos hechos que la explican. Y vamos a hacer una propuesta de las razones que tuvo el Estado haitiano para acometer este objetivo de integrar toda la isla como límite de la República, tal como estaba
indicado en la Constitución, artículo 40 de la Constitución de 1816, vigente en 1821. Hay una larga historia de rupturas en el interior de la sociedad haitiana que explican la determinación del presidente Boyer. Haití nació prácticamente como un estado escindido. Al poco tiempo de la creación de estado, ni república, una especie de monarquía al principio no declarada, se suscitaron dificultades con los propietarios de plantaciones, los herederos del orden colonial, que estaban divididos por consideraciones étnicas que a su vez remitían a orígenes sociales distintos en la época colonial. Los nuevos libres era la masa de la población antiguamente esclava, cuyos jefes, comenzando por Toussaint Louverture, desde su época de jefe, comandante en jefe de Saint-Domingue, de la colonia francesa, se hicieron terratenientes, se apoderaron de porciones de las plantaciones de los colonos escapados o muertos. En cambio, los viejos libres, asimilados étnicamente a los mezclados mulatos y con más fuerza en el sur del país y en el oeste, sencillamente se reciclaron como propietarios terratenientes y aprovecharon su situación de capacidad para ser organizadores del Estado, lo que dio lugar a un choque que condujo a la escisión del Estado haitiano tras el asesinato del emperador Jean-Jacques Dessalines, la creación de un reino en el norte y una república en el sur, bajo la dirección de Henri Christophe, que se declara rey años después, y del presidente Alexandre Pétion. Esta historia no podemos desarrollarla ahora, pero gravitó decisivamente en los contornos de la política social del presidente Boyer. Boyer sustituyó a Pétion en marzo de 1818. Pétion murió de una manera inesperada. Boyer ya era la figura como jefe militar de la capital Port-au-Prince, clave en el esquema republicano autocrático existente, oligárquico de los capaces, de los viejos propietarios, y decidió rápidamente implementar medidas drásticas, enérgicas, para recuperar la prosperidad y hacer factible la unificación de Haití. Lo que nos interesa sobre todo en este momento, en una situación visible de precariedad institucional, es la cuestión agraria. Haití atravesaba por una especie de anarquía en cuanto a títulos, en cuanto a derechos de propiedad, y Boyer se propone una política muy activa de regularización de esto como clave de gestación de un ordenamiento estable y jurídicamente bien sustentado. Para esto, Boyer tiene que dar varios pasos. El primero, la liquidación de la rebelión, una especie de reino cimarrón en el extremo occidental de Haití, bajo la dirección de un personaje antiguo esclavo llamado Gomán. Esto llevó un año de campaña. Es decir, Boyer, tenemos que ver la adquisición de Santo Domingo como parte de un proceso que comienza con la destrucción del reino cimarrón de Gomán
opuesto a la oligarquía de los No, pero En segundo lugar, sobreviene la rebelión de los nobles después de la enfermedad del rey Henri I, Christophe. Y ahí se produce una verdadera conquista de parte de las tropas republicanas del sur ante el desconcierto de los generales, las pugnas interiores entre los nobles, y Boyer envía al grueso de su ejército para vencer la resistencia de los sucesores de Christophe. Esto le da a Boyer una medida clara de las dificultades que iba a implicar la entrada a Santo Domingo. Pero lo cierto es que estando en Cabo Haitiano, a finales de 1820, después del suicidio de Christophe, y en medio de dificultades muy graves que no puedo detallar aquí, intentos sistemáticos de rebelión de parte de los viejos nobles desplazados del reino norteño, Boyer recibe la propuesta de un dominicano llamado José Justo de Silva, que se traslada a Cabo Haitiano para proponerle la extensión de la República a Santo Domingo. Y de ahí comienza una labor en medio de esas dificultades terribles, de intentos de rebelión de los grandes nobles, primero el general Richard, luego el general Román, todos fusilados por Boyer, con otras decenas de nobles. O sea, hubo matanzas, fue algo terrible, trágico. Aún en esa situación tan crítica, Boyer decide enviar emisarios a la parte del este. Muchos detalles no los conocemos. Sabemos que hubo dos personajes claves en este sentido. En la banda sur, el comandante Charles Sarrieux, que incluso en 1821 al inicio promueve una rebelión en Montecristi, y Isnardi, su verdadero nombre, que toma el seudónimo de Sir Dalmací en la frontera sur, alrededor de las matas de la mata de Farfán, San Juan de la Maguana. Lo cierto es que entre estos personajes se conformó un partido pro-haitiano entre dominicanos. Las razones de esto habría que analizarlas, pero Boyer evidentemente optó por el camino de que fueran los dominicanos que solicitaran la entrada de Haití, la incorporación del Estado haitiano. Y así, aprovechando varias circunstancias, se promueve una rebelión que comienza a tiro de piedra de la frontera en Bel-Air, al lado de Dajabón, el 8 de noviembre de 1821. A la semana, Montecristi y Dajabón se declaran en estado de insurrección. Boyer aprovechaba varias circunstancias, no podemos detallarlas, pero lo principal era los problemas intestinos en España, la debilidad del reino en España. Estamos hablando del trienio liberal con grandes pugnas entre los constitucionalistas y los monárquicos ultramontanos. El proceso de ruptura de las posesiones españolas en América, Venezuela, Colombia, por una parte, Argentina por otra y sobre todo México por último. México ya estaba en proceso desde enero, febrero de 1821 de romper con España. Y era la gran colonia, la posesión clave en América. Por último, la miseria recurrente en Santo Domingo que creaba desesperación, malestar y deseo de cambio. No vamos a entrar, no tenemos tiempo de entrar en los determinantes de esto, pero lo que nos interesa es que debido a este estado desesperante, los jefes criollos, los jefes de la propia administración, la Diputación Provincial, de acuerdo con la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, son los que promueven la ruptura con España. Esto venía de lejos.
Núñez de Cáceres incluso le sugirió, según José Gabriel García, a Juan Sánchez Ramírez romper con España. Pero los acontecimientos en Dajabón y Montecristi precipitan un pronunciamiento incruento y unánime, prácticamente unánime, salvo alguna persona aislada como el arzobispo y algunos comerciantes españoles, generalmente catalanes, y algunas otras figuras metropolitanas, o sea, peninsulares, que por razones étnicas rechazaron esta medida. Pero el resto, los criollos, se pusieron plenamente de acuerdo. No vamos a entrar tampoco en esto, pero lo que nos interesa ahora es que Boyer desconoce, por una parte, este pronunciamiento, a pesar de que le propone el Estado Independiente de Haití Español una alianza estratégica Haití, y atiza nuevos pronunciamientos en forma de llamamientos en las villas al occidente de Santo Domingo. No vamos a discutir el tema. Yo tengo la convicción de que estos llamamientos fueron producto de las gestiones de los delegados del presidente haitiano. Según documentos de la época que reposan en el Archivo de Indias, la subordinación de estas villas se hizo bajo amenazas. Este no es el momento de discutir esto, no es el propósito de esta intervención. Y lo que sí podemos afirmar como hipótesis, como propuesta, es que los llamados no fueron voluntarios, sino que fueron producto de la iniciativa de la jefatura política de Haití. Pero lo cierto es que por esta circunstancia Boyer logra orquestar una invasión sin los componentes dramáticos y violentos que tuvo la de un año antes. Y desde entonces, desde el primer día, Boyer se propone una política de integración que está motivada por consideraciones estratégicas del Estado haitiano. Así que ya había que apoderarse de Santo Domingo por estas consideraciones y entonces obrar de manera adecuada para que esto tuviese efectos beneficiosos. La primera consideración, a mi juicio, es un asunto de tipo de prestigio, ya que era un tema constitucional y que atañía a la posición compleja del Estado haitiano en el concierto internacional y a las propias dificultades intestinas. Pero con más precisión, también gravitaba la cuestión militar en la medida en que existía efectivamente la posibilidad de una invasión francesa. Desde 1810, Francia, todavía con Bonaparte, le hizo llegar propuestas a la República de Haití, a la parte de Petión, de reconocimiento de la independencia, pero eso no prosperaba por ser exigencias que equivalían a que Haití se hiciese un protectorado de Francia. De manera que las élites dirigentes de Haití, tanto las del norte como las del sur, constantemente esperaban una invasión francesa. Y la entrada a nuestro país se acompaña de la creación de fuertes y del fortalecimiento militar, que era todo un dispositivo en que Boyer imprimió energía y decisión respecto a las políticas más moderadas del presidente Petión. Por último, estimo que obró también una consideración de equilibrios internos en una formación social fracturada por motivos étnicos, sociales y territoriales. No me voy a extender sobre esto, pero me parece que es lo fundamental en el plano de la coyuntura. A través de esto, Boyer lograba
consolidar la hegemonía sobre la masa campesina, neutralizar a la oposición de los nobles del norte y así lograr un reequilibrio de las porciones territoriales del Estado y obtener en los dirigentes dominicanos que se adscribieran al orden haitiano un concurso activo que contribuyese a la gestión, al fortalecimiento de la República y específicamente al desarrollo de la economía, de la agricultura exportadora. Boyer, como integrante de los antiguos libres, era un partidario claro de la línea terrateniente, de la vía terrateniente, a pesar de no haber objetado la reforma agraria hecha por Petión a los defensores de la República, entregas de tierras, de viejas propiedades, a los soldados y oficiales. Eso es algo que hay que seguir rastreando en la historia haitiana y desde luego en la historia dominicana, puesto que Boyer, incluso aunque fortalece la posición terrateniente, el planteamiento terrateniente de la exigencia de la productividad, también abre la perspectiva a los dominicanos para lograr la adhesión del pueblo de los repartos de tierra. Es otra cosa ver hasta dónde hubo efectos al respecto. Los documentos todavía yo pienso que no han sido analizados, los documentos que tenemos sobre actos de la propiedad territorial en los archivos municipales, particularmente del este. Es un periodo difícil para apreciar una serie de situaciones, puesto que dependemos de la documentación haitiana con el agravante de que los archivos en Haití están mal organizados y en que éramos dos provincias, dos departamentos marginales en todos los aspectos dentro del organigrama del Estado haitiano. Pero, aún así, Boyer traza como cuestión crucial de su proyecto la integración plena a través del término de la fusión de costumbres e instituciones. No puedo ahora mismo ya citar y ustedes me dirán cuándo debo parar. Se propuso compaginar ese proyecto de integración plena para poner la vieja oligarquía, los restos de la vieja oligarquía colonial, lo que él llamaba los principales españoles, porque una cosa es cuando se hablaba oficialmente de haitianos del este y otra cosa coloquial era los españoles, que son los dominicanos, término que se sigue usando en Haití, el de españoles en vez de dominicanos. Para ello, Boyer tenía que darles las máximas garantías de respeto de los derechos de propiedad. Y aquí se acentúa de nuevo la concepción terrateniente que hace depender la suerte de la República, el porvenir venturoso de Haití, de una elevación de la productividad a través de la institución terrateniente. Al entrar en Santo Domingo, ya Boyer había emitido varias ordenanzas, varios tipos de instrumentos legales. No puedo entrar en detalles, en el texto están ya situados a partir de la recopilación del Istam Pradín, pero la esencia de ellos radicó en adscribir a la tierra al estilo de la política de Toussaint Louverture y de Christophe, pero nunca incluso desterrada en la República, adscribir a la tierra a los cultivadores. Aquí viene un desencuentro, un problema. En Santo Domingo, la población esclava no pasaba de un 7% del total. La mayoría de esa población no estaba compuesta por esclavos de trabajo, sino esclavos en situación doméstica de alquiler, sobre todo sirvientes de los potentados.
De manera que cuando se plantea una medida como esta, se está lesionando el interés de estos esclavos. Y fíjense, si esto fue tan así, que la mayor parte de los esclavos de las rústicas, muy decadentes plantaciones que quedaban en los alrededores de Santo Domingo, fueron hechos propietarios, pero en virtud, o sea, no adscritos a esos restos de propiedad, en virtud de haber pasado a la tropa de línea, al ejército haitiano. En Haití había tres tipos de instituciones armadas. El ejército de línea, como llamaban, la gendarmería, que era una especie de policía rural para obligar a los cultivadores a trabajar, ese era su objetivo básico, y esto se conforma meses antes de la entrada a Santo Domingo. Y por último, la Guardia Nacional, que era una forma de movilización de la población principalmente urbana en defensa de la República. Bueno, los esclavos forman el espinazo del Regimiento 31, puesto al mando del coronel, reconocido coronel de los pocos lugareños, pero que en realidad era un haitiano de origen, Pablo Ali. Entonces, concomitantemente con esto, con este intento ambiguo de reconocimiento de derechos de propiedad a los viejos esclavos o a la población en general, y al mismo tiempo de fortalecimiento de la propiedad terrateniente, Boyer busca el consenso con los terratenientes, consenso sobre la base del reconocimiento de la primacía del Estado en el régimen de la propiedad de la tierra. Para el efecto, se creó una primera comisión donde solo había un dominicano, que era José María Caminero. En ese momento, por razones que casi voy a concluir con ella, nada menos que presidente de la Cámara de Representantes de las comunas, el único organismo del Estado haitiano que respondía a un mínimo de mecanismos democráticos o de representación de la población. Esta comisión dictaminó que todas las tierras del rey de España, todas las tierras de los conventos y de los grandes propietarios ausentes debían pasar a manos de la República, del Estado. Y al mismo tiempo, Boyer lanza una medida paralela, que es dar un año de plazo de gracia a los propietarios que se hubieran ausentado del territorio de la isla para que retornaran y pasasen a gozar de sus propiedades. Después de pasado ese año, es sintomático, ya eso estamos hablando de 1823, pero lo planteo, de que se dio un nuevo plazo. Es decir, Boyer tenía sumo interés de rescatar al mayor número de grandes propietarios o de propietarios en sentido general, españoles principales, como base de las alianzas complejas que necesitaba para poder consolidar y ampliar el dominio de la oligarquía de los viejos libres que él encabezaba. Este propósito, esta dualidad de propósitos, esta estrategia integral de conjugar libertades y adscripciones a la tierra, reconocimiento de igualdades y al mismo tiempo perpetuación de un esquema oligárquico con los mismos viejos propietarios coloniales, los restos de ellos, claro está, que eran muy pequeños, se vio en su funcionalidad en el mismo año 1822 con un
una situación que estuvo al borde de provocar una guerra civil y de llevar a la eventual eliminación del presidente Boyer. Fue el asunto de Félix Darfour, un personaje que ya tenía un pasado turbulento, que lee una moción en la Cámara de Representantes que se considera un intento de guerra civil, un intento de desconocimiento de las instituciones. En fin, es visto como una amenaza terrible. Y en ese momento en que cundió un cisma importante en los primeros momentos en la Cámara de Representantes, al final solamente 4 diputados se mantuvieron firmes en defensa de Darfur, del pronunciamiento sedicioso de Darfur. En ese momento tan crítico para Boyer, los 15 diputados dominicanos, representantes de 14 comunas, y Santo Domingo tenía 2 diputados, el resto todas con 1 diputado, unánimemente, personas casi todas provenientes de la oligarquía colonial, personas de la alta clase que Boyer procuraba integrar al Estado, como el mismo José María Caminero, se mostraron unánimes en respaldo al presidente Boyer. Se estimó en la prensa haitiana de la época, así se reconoció, que la posición de los dominicanos fue crucial para que el affaire Darfur no tomara proporciones más peligrosas. Desde luego fue un aviso de los riesgos que entrañaba el problema étnico-social en Haití y el problema territorial con el Reino del Norte, para lo cual entonces Boyer decidió acrecentar la atención durante cierto tiempo a la cuestión del este y tomar medidas estratégicas que compatibilizaran la voluntad de la fusión con la factibilidad de ella a través de los principales. Aquí vamos a ver una serie de situaciones en los años posteriores que van a revelar el fracaso de esta estrategia. Particularmente la ley, no entro ya en detalles en la ponencia, la ley del 8 de julio de 1824, ojo, producto de la recomendación de una comisión compuesta exclusivamente por dominicanos, con la excepción única de el gobernador de Santo Domingo, el general Jerome Bourgelat. Solamente Bourgelat formaba parte como haitiano de esta comisión. Debo decir además que Bourgelat se acompañó de muchos mulatos claros, que no fue algo casual. Él venía de Lecay, que era la ciudad donde los mulatos, los viejos libres, tenían más fuerza respecto a los nuevos libres. Entonces, evidentemente, Bourgelat, que había sido presidente de un estado haitiano, entendía muy bien estos intríngulis, fue un individuo muy hábil y muy abierto y al mismo tiempo duro cuando había que serlo, como buen general veterano desde los años 90 del siglo XVIII. Y en esta ley, ya para prácticamente concluir, se delinea el fracaso del proyecto terrateniente y en consecuencia de todo el proyecto de fusión emprendido por Boyer. Esta ley, además de convalidar las determinaciones de la pasada comisión, declaraba abolidos los terrenos comuneros. Y aquí había algo intolerable para la generalidad de los dominicanos. Terratenientes, campesinos y cualesquiera otras figuras del país en aquella época estaban de acuerdo en la conveniencia de la perpetuación del sistema de los terrenos comuneros. Y Boyer no lo entendía, lo veía como una forma de feudalismo similar al de la propiedad de los mayorazgos y las capellanías, que ya habían sido proscritas por la primera comisión, medida que además fue
ratificada en la segunda comisión, también objeto de graves disensiones al grado de que en definitiva Boyer no pudo abolir del todo las capellanías. Por más intentos que hizo, finalmente es en época republicana uno de los primeros actos importantes del presidente Pedro Santana, donde este problema termina resuelto, cosa que Boyer no pudo hacer ante la resistencia de determinadas capas asociadas a este medio colonial que permitía la reproducción de una esclavitud, de un sistema de base ganadera atrasada o patriarcal. En definitiva, en conclusión, lo que quiero significar es que los componentes de integración cultural, de integración social, de integración institucional que se ensayaron en los meses siguientes, en el resto del año de 1822 y desde luego en tiempos ulteriores, hasta cuando Boyer intentó una política proactiva respecto a la llamada parte del este, ya prefiguraron en perspectiva la advertencia, la validez de la advertencia de Núñez de Cáceres y el planteamiento de Juan Pablo Duarte, que es una de las bases del pensamiento de Duarte, de que era imposible la fusión nacional entre estados, entre haitianos y dominicanos. Muchas gracias. Bien,